Vamos a comenzar el tema funciones trigonométricas de ángulos agudos. Las funciones trigonométricas son razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar ahora solo con triángulos rectángulos. Una razón es lo mismo que una división o un cociente. Entonces, aquí tenemos este triángulo rectángulo. Ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene dos lados que se llaman catetos. Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados que se indica con este cuadrito aquí en el vértice. Si el ángulo está indicado acá, este símbolo es una letra griega llamada teta. Entonces, si el ángulo está indicado aquí, el cateto opuesto es el que queda justo enfrente de ese ángulo. Este es el cateto opuesto. Y el adyacente, por lo tanto, es el que queda ahí a la par, o el otro cateto. Porque recuerden que estos dos son los catetos. Si este es el opuesto al ángulo, entonces este es el adyacente. Y la hipotenusa es el otro lado que queda, el que no es cateto. O dicho de otra forma, el que queda enfrente, por decirlo así, del ángulo de 90 grados, opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, las definiciones de las 6 funciones trigonométricas, que ya les repito, no son más que divisiones entre las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo. Las definiciones son estas: seno de teta, porque las funciones trigonométricas tienen que ser de ángulos, es igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, opuesto entre la hipotenusa. El coseno de teta es igual a la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. La tangente del ángulo teta es igual a la división de la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. Eso lo abreviamos diciendo cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto entre el adyacente. La cotangente de teta se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto, adyacente sobre opuesto. Secante del ángulo teta es igual o es equivalente a la división de la longitud de la hipotenusa entre la longitud del cateto adyacente. Para abreviar solo decimos hipotenusa entre cateto adyacente, hipotenusa entre adyacente. Y cosecante del ángulo teta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre opuesto. Pero las funciones trigonométricas tienen abreviaturas. Para la función seno se abrevia utilizando las tres primeras letras. Coseno se abrevia utilizando las tres primeras letras. Tangente se abrevia utilizando las tres primeras letras de la palabra. Cotangente se abrevia utilizando las tres primeras letras de la palabra, cotangente. Las tres primeras letras de la palabra secante le dan origen a la abreviatura de secante. En el caso de cosecante, si usáramos las tres primeras letras, se confundiría con coseno, entonces se usan las tres primeras consonantes. Ya sabemos que las consonantes son las que no son vocales. Entonces, cosecante se abrevia de esta forma. Y a todas le agregamos el ángulo. Por lo tanto, ya en forma abreviada, el cateto opuesto se abrevia OP y la hipotenusa HIP y el adyacente ADY. Entonces, ya en forma abreviada, las 6 funciones trigonométricas se escriben de esta forma. Y podríamos decir entonces que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, cotangente adyacente sobre opuesto, secante hipotenusa sobre adyacente y cosecante hipotenusa sobre opuesto. Una cosa más para concluir es que las funciones tangente y cotangente, coseno y secante, y seno y cosecante se llaman funciones trigonométricas recíprocas. ¿Por qué? Si ustedes observan, la cotangente es justamente la recíproca de la tangente, porque aquí tangente es opuesto sobre adyacente y cotangente es adyacente sobre opuesto, el recíproco.
La secante es la recíproca de coseno, porque aquí es adyacente sobre hipotenusa y aquí está al contrario, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante es la recíproca de seno, porque seno es opuesto sobre hipotenusa y aquí está hipotenusa sobre opuesto. Decimos entonces que cosecante es la recíproca del seno, pero al contrario también se cumple, seno es la recíproca de cosecante. Y así, de esa misma forma, con las demás funciones trigonométricas. Estas definiciones nos van a servir para calcular funciones trigonométricas de ángulos agudos más adelante.